nombre es Kerly Silva y el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es la teoría del delito, qué es, cuál es su finalidad y por qué es tan relevante para la sociedad y para los estudiosos del derecho. Es así que vamos a hablar acerca de qué es la teoría del delito. El análisis dogmático de un hecho que se presume constituye infracción penal. Es discutido a través de un procedimiento analítico de valoraciones sucesivas. Primero se constata la existencia misma de una conducta humana, más conocida como acción, para luego abrir paso a la determinación de si ese comportamiento es relevante para el derecho penal, más conocido como tipicidad. Acción que va a conducir a verificar si dicho proceder penalmente trascendente se halla en contradicción tanto formal y material con todo el ordenamiento jurídico, conocido también como antijuridicidad, para que finalmente podamos establecer si es y en qué medida reprochable su ejercicio al autor, también conocido como culpabilidad. Este sistema de categorización es conocido por la doctrina como teoría del delito, y aunque podría decirse, se ocupa de todos los delitos, no lo hace de ellos de forma individual o forma particularizada, sino más bien se ocupa de los elementos o condiciones básicas y comunes a todos, por lo que la teoría del delito es una teoría de aplicación de la ley penal, por lo que sirve como método de análisis en el derecho penal, el cual concluye con la identificación de un hecho y su autor, por lo tanto, la determinación de los casos en que el autor responde por su hecho. Siendo un poco pragmáticos, podemos situar a la teoría del delito como un laboratorio del crimen, del que se espera una respuesta científica de si el hecho que llama la atención de la sociedad, porque del mismo se desprende un resultado despreciable, es o no un delito, por el que en sí también la teoría general del delito estudia las características comunes que debe tener cualquier conducta para ser considerada delito, sea este en el caso concreto como un homicidio, una estafa, una agresión sexual o una malversación de fondos públicos. Ahora también vamos a hablar acerca de la finalidad de la teoría del delito, puesto que la teoría del delito tiene como objeto analizar y estudiar los presuntos jurídicos de la punibilidad de un comportamiento humano, sea a través de una acción o una omisión. En estos términos, dicho análisis no solo alcanza los delitos, sino incluso todo comportamiento humano del cual pueda derivar la posibilidad de aplicar una consecuencia jurídico-penal. Entonces, será objeto de análisis de la teoría del delito aquello de lo cual derive la aplicación de una pena o una medida de seguridad, así como los casos extremos en los que, no obstante, existe una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, el comportamiento humano resulte justificable, no reprochable, o bien no punible. Atento a lo anterior, la teoría del delito guarda una gran cautela en torno a los elementos que constituyen a cada uno de los tipos penales, contenido en la parte esencial y especial de un código o de una ley, pues es el objeto de análisis, son todas las categorías comunes a todo comportamiento punible. En este sentido, la dogmática penal identifica a la acción, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad como elementos del delito, que para nosotros constituyen más bien las categorías sobre la base de las cuales se realiza el estudio del delito y de la teoría del delito, siendo así que su finalidad es que sirve para verificar si están dados los elementos del delito para requerir a los tribunales o jueces penales una respuesta la cual habilite el ejercicio del poder punitivo del Estado. También sirve para que el fiscal pueda acusar, rechazar los cargos y puede declarar el sobreseimiento para que el abogado prepare su defensa, alegato o acusación. Mi nombre es Catiuja Guerrero y yo voy a tratar sobre el literal C, que habla sobre los elementos de la teoría del delito, el literal D, que habla sobre la conducta y causas de exclusión. La teoría del delito
Se enfoca en los componentes que integran un delito y cómo interactúan para establecer la responsabilidad penal del delincuente. Estos elementos se dividen en tres categorías principales: el aspecto material, el aspecto subjetivo y el aspecto formal. Como aspecto material tenemos que se refiere a la conducta extrema del delito, es decir, la acción u omisión realizada por el delincuente. Se considera una conducta que es delictiva si se ajusta a la descripción legal de un delito y si causa daño o pone en peligro un bien jurídico protegido. Aspecto subjetivo: intención o conocimiento del delincuente al cometer el delito. Para que una conducta sea considerada delictiva, el delincuente debe tener la intención de realizarla o, en algunos casos, el conocimiento de que su conducta pueda causar un resultado delictivo. El aspecto formal son los requisitos formales necesarios para que pueda hablar un delito. Esto incluye la existencia de una norma penal que describa la conducta como delictiva, la capacidad del delincuente para ser considerado responsable penalmente y la aplicación de una pena y sea justa y proporcional. En resumen, la teoría del delito se enfoca en entender los elementos que conforman un delito y cómo estos interactúan para determinar la responsabilidad penal del delincuente, aplicándose en los casos o conductas delictivas. Tenemos como conductas y causas de exclusión. La conducta se refiere a la acción u omisión realizada por una persona que puede tener consecuencias penales. La tipicidad establece que la conducta debe estar descrita en la ley como delito. La antijuricidad establece que la conducta debe ser contraria a la ley. La culpabilidad se refiere a la responsabilidad que tiene la persona por la acción realizada y la punibilidad establece que la conducta debe ser merecedora de una sanción penal. En términos generales, se refiere a las acciones u omisiones realizadas por una persona que puede ser considerada como delito. Eso es uno de los elementos principales en la teoría de delito y para que se configure un delito se deben cumplir una serie de requisitos, siendo la conducta uno de ellos, la misma que puede ser definida como el conjunto de acciones u omisiones realizadas por una persona que pueden ser consideradas como una violación a la ley penal. Puede ser activa o pasiva, es decir, puede ser una acción realizada por la persona o bien que pueda ser una omisión o acción por cuanto debe de existir un deber jurídico de actuar. Para que una conducta sea considerada como delictiva, es necesario que cumpla con ciertos requisitos como la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la imputabilidad. Es decir, la conducta debe ser una acción u omisión que se encuentre expresamente descrita en la ley penal. Debe ser contraria a la ley. Debe ser realizada con conocimiento y voluntad de su ilicitud. Y la persona que la realiza debe ser capaz de comprender la ilicitud de su conducta y dirigir sus acciones de acuerdo con esta comprensión. Existen ciertas causas de exclusión de la conducta que impiden que una conducta pueda ser considerada como delictiva, incluso cuando cumplen los requisitos antes mencionados. Estas causas de exclusión pueden ser la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de deber, el consentimiento del ofendido, entre otros. Tenemos como legítima defensa que esta se da cuando una persona utiliza la fuerza para defenderse a sí misma o a terceros ante una agresión ilegítima. El estado de necesidad se da cuando una persona realiza una acción que puede ser considerada como delictiva para evitar un mal mayor, como por ejemplo romper una puerta para salvar la vida de una persona que está en peligro. Esto es la legítima defensa. El cumplimiento de un deber. Este se da cuando una persona realiza una conducta que podría ser considerada como delictiva, pero que es necesaria para cumplir con el deber legal o moral, como por ejemplo
el caso de un médico que administra un medicamento para salvar la vida de un paciente en estado grave. Y el consentimiento del ofendido se da cuando la persona afectada por la conducta delictiva, consciente de ella, es como el caso de la práctica de un deporte de contacto. El estado de necesidad. Este se da cuando una persona actúa para evitar un mal mayor, como por ejemplo, si alguien rompe una ventana para salvar la vida de alguien que se está ahogando en una casa en llamas. Este es el estado de necesidad. Tenemos el consentimiento del ofendido. Es cuando alguien da su permiso para que se realice una acción de que otra manera sea considerada como ilegal. Por ejemplo, si alguien da con su consentimiento para tener relaciones sexuales con otra persona, entonces esta conducta no sería considerada ilegal. Es importante tener en cuenta que estas acciones deben ser realizadas individualmente en cada caso y ver bien sus conductas. Esto no siempre son excusas para evitar la responsabilidad penal. Esto es lo que a mí me correspondía hablar en el literal C y D. Muchas gracias. Tipicidad. La teoría del delito es un instrumento conceptual que permite la aplicación racional de la ley penal a los casos concretos. En tal sentido, a decir las categorías básicas que componen la teoría del delito son tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Enfocándonos especialmente en la tipicidad, se manifiesta que solo un hecho tipificado en la ley penal, con antelación a su comisión, puede ser castigado como delito. Es debido a esto que la tipicidad es la primera categoría del delito y la encargada de seleccionar las conductas y dar noticia de su prohibición. ¿Cuándo la conducta será típica? La conducta será típica siempre que ésta se encuentre incluida dentro de una figura delictiva, o dicho en otras palabras, cuando la conducta cumpla con todos los requisitos o elementos mediante los que esa figura delictiva define el comportamiento prohibitivo específico de un delito. La conducta delictiva es aquella que tiene la cualidad de hallarse comprendida dentro de la descripción de un injusto. Es por eso que para que un hecho sea punible, el mismo debe ser una acción o conducta típica, antijurídica y culpable. En referencia a la tipicidad de la acción, se dice que para que una conducta sea punible, debe ser, antes que nada, típica, es decir, que se caracterice como antijurídica y punible sobre la base de un tipo. Toda conducta típica debe estar conformada por dos componentes necesarios en cualquier tipo de comportamiento: la parte objetiva y la parte subjetiva. Este juicio se trata de examinar, una vez confirmada la presencia del comportamiento, si es que la conducta reúne todos los requisitos para configurarse como un tipo penal determinado. De esta forma, la parte objetiva y subjetiva de la conducta deben compaginarse con las partes objetiva y subjetiva del tipo penal. Con relación a la parte objetiva de la conducta, se refiere en sí a los elementos externos de la misma, que es la acción, el resultado, los medios empleados. De la misma manera, la parte subjetiva de la conducta se halla constituida siempre por la voluntad, consciente si es del caso o del dolo o sin conciencia suficiente, como en el caso de los delitos imprudentes, del individuo al momento de la comisión de la conducta. La causa de exclusión. Suelen considerarse excluyentes de la tipicidad causas de justificación como la obediencia debida, el ejercicio legítimo de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Antijuridicidad. Al enfocarnos y analizar el tema de la antijuridicidad, emerge la problemática relativa o cómo distinguir los comportamientos antijurídicos contrarios del dictado de las normas, lo cual nos obliga a meditar sobre la existencia de los comportamientos antijurídicos en las diversas ramas del derecho, pues en ellas el legislador recoge normas que se integran al contenido de la ley, así como consecuencias jurídicas para los que violan el deber de obediencia o de sumisión emanado de las mismas. Esto provoca que constantemente se admita a lo antijurídico como lo contrario al derecho,
Sin embargo, es conveniente recordar que el ataque se dirige propiamente a nivel normativo, mas no al nivel ley o al derecho en su conjunto, lo cual nos da una respuesta vinculada con el papel de las normas y su diferencia con la ley, pues resulta inadmisible pretender homologarlas y darle el tratamiento de sinónimos. El concepto de antijuridicidad se refiere a la contradicción del orden jurídico a través de una acción, lo cual solo es admisible desde cierta perspectiva, pues técnicamente la antijuridicidad contiene aspectos tanto de carácter formal, material como valorativos. La formal es atención al ataque o contravención a lo dispuesto en la ley, en tanto el material se enfoca a la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido en la ley penal. ¿Cómo se puede analizar la antijuridicidad? Se puede analizar como la relación entre la acción humana y la norma. A su vez, el injusto es la acción declarada antijurídica. En tal virtud, la antijuridicidad representa un concepto unitario, válido para la totalidad del orden jurídico, mientras que lo injusto es una noción múltiple. Por esto, se puede afirmar que no existe una antijuridicidad penal, pero sí un injusto que lo es. Las causas de exclusión de antijuridicidad también se denominan causas de justificación, causas de exclusión del delito, causas excluyentes de responsabilidad o causas excluyentes de incriminación, que para nosotros son causas de justificación, ya que impiden la valoración de un comportamiento como antijurídico, no obstante lesionar o poner en peligro un bien jurídico y transgredir una norma de carácter prohibitivo o imperativo. Las diferentes variantes de las causas de justificación nos permiten recordar que, a diferencia de lo que acontece con las causas de inculpabilidad, las de justificación no solo impiden que se imponga una pena al autor de un comportamiento típico, sino que convierten este hecho lícito en virtud de la norma permisiva en la cual guardan su fundamento. Buenas tardes, soy Melania Espinosa y hoy día voy a hablar sobre culpabilidad y causas de la exclusión. Culpabilidad. Según el Código Orgánico Integral Penal, artículo 34, culpabilidad es: para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá ser imputable y actuar con conocimiento de antijuridicidad de su conducta. Cuando una persona comete un acto u omisión típico e ilegal, puede ser penalmente responsable por hacerlo, dependiendo de la situación o conjunto de circunstancias que lo llevaron a hacerlo, así como sus propias circunstancias personales. Esto se conoce como ser culpable. Esto quiere decir que cuando una persona comete un delito penal o una omisión de algo, por ejemplo, si alguna persona está asesinando a alguien y tú simplemente te quedas callada, quiere decir que tú estás omitiendo algo, puede ser penado legalmente. Se concluye que la culpabilidad en la teoría del delito se debe considerar como un principio jurídico, es decir, nullum crimen sine culpa, proveyendo de la existencia de la voluntad contraria a la ley en la persona para actuar. Causas de exclusión. Según el Código Orgánico Integral Penal, artículo 24, las causas de la exclusión de la conducta son: no son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos, resultantes de la fuerza física irresistible, movimientos reflejos o estados de plena inconsciencia debidamente comprobados.